Compartir la pantalla. Ok. Pueden ver la pantalla, ¿cierto? Eh, Sí, ya. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a César y a la asociación. Realmente un honor estar acá y poder contar un poco de mi experiencia. Como decía César, o sea, he tenido la suerte de desarrollar gran parte de mi carrera de investigación en la industria. Por lo tanto, he podido ver un poco cómo se desarrolla investigación que es directamente aplicable, ¿ya? Más que investigación teórica, es cosas que tienen aplicación, digamos, más inmediata, ¿ya? Yo soy ingeniero civil de industria, especializado en ingeniería eléctrica. De hecho, hice el magíster y doctorado acá en Chile, en la Universidad Católica, en Santiago. Eh, y después yo me fui a trabajar afuera, donde trabajé casi 6 años y medio en AstraZeneca, en la farmacéutica, en el centro de investigación que estaba en Macclesfield, cerca de Manchester. Y de ahí estuve en una empresa, en un spin-off de la Universidad de Manchester, en que desarrollábamos software para analizar imágenes. Volví a Chile en el 2018 y ahí trabajé como consultor y después como parte de una empresa que desarrollaba consultoría en el área el área mía era visión computacional y lo que hacíamos era desarrollar herramientas de monitoreo usando visión computacional. Entonces siempre he estado ligado al área de imágenes, procesamiento de video y hoy día me voy a enfocar en el tema más de biomedicina, de lo que hacía tanto cuando estaba en AstraZeneca y en Bioxida, en el spin-off de la Universidad de Manchester, trabajando con el desarrollo de biomarcadores. Y después les voy a mencionar un poco en lo que estoy ahora. Yo tengo una empresa, soy consultor independiente y estoy trabajando en un proyecto con una gente de un hospital en Australia, que estamos también desarrollando herramientas de software para el análisis de imágenes como parte de un proyecto que están realizando ellos de desarrollo de biomarcadores para oncología, para cáncer de mama, detección en el fondo, ver la respuesta al tratamiento de radioterapia, ver cómo si se puede predecir con imágenes el resultado, si la terapia es el tratamiento adecuado o no. Entonces, la idea hoy día es contarles un poco de mi experiencia, qué es lo que me ha tocado, en lo que me ha tocado trabajar, y un poco definir la ruta que sigue el desarrollo de biomarcadores desde que se conciben en el laboratorio, desde que empiezan las preguntas iniciales de qué es lo que se está buscando medir, hasta, digamos, lo que se ocupa en la clínica. Hay que decir que el tiempo que se desarrolla estos desarrollos son larguísimos. De hecho, yo nunca he visto llegar desde el concepto inicial hasta la clínica. Es muy poca gente que puede decir que durante su carrera ha visto, digamos, la luz con esos biomarcadores. Entonces, un proceso que demora tiempo, es costoso, pero que existen las herramientas para hacerlo cada vez más expedito. Yo creo que hoy en día la tecnología nos ayuda montones a acelerar todos esos procesos. Cuando hablamos de biomarcadores, yo creo que venimos recién saliendo de la pandemia y todos estamos más o menos familiarizados con el PCR, los famosos exámenes, todo esto que hacían para detección de COVID. Esos son un tipo de biomarcador. Eh, Nosotros en algún momento, cuando chicos, nos hemos caído, alguno de nuestros hijos ha tenido alguna caída, alguna cosa, o alguna bronconeumonía, bronquitis, que le han hecho alguna radiografía, algún examen de imágenes. También eso es un biomarcador. La imagen, que se adquiere un biomarcador que está midiendo la función a través del indicador de imagen. En el caso de la presión también, la presión es un biomarcador que nos indica la función del cuerpo, cómo está funcionando el cuerpo. Si la presión está alterada, significa que hay algo que anda mal en el cuerpo. Ya un poco más yendo hacia el más específico, también la resonancia magnética, la técnica de resonancia magnética es ampliamente utilizada en la clínica para la detección, por ejemplo, de ver la edad de los accidentes cerebrovasculares y poder discriminar una isquemia que es más nueva de una que es más antigua, tomar acciones rápidas en base a los resultados del examen. Y cada vez más, lamentablemente, la prevalencia de cáncer está siendo cada vez mayor, pero al mismo tiempo la cantidad de investigación que se hace para esto también va en aumento. Y en ese sentido se han desarrollado muchos biomarcadores o indicadores que nos permiten ver cuál es la respuesta o cuál es el mejor curso de tratamiento en base digamos, al perfil genético o perfil de medición que se realiza sobre cada paciente. Todo esto son tipos de biomarcadores
y hoy día nos vamos a enfocar en un subconjunto de ellos, que son los que se denominan, eh, digamos, biomarcadores por imagen, o que nos permiten, de alguna manera, de manera indirecta, llegar a un clinical endpoint o criterios de valoración clínico. También vamos a ir más en detalle, pero esto un poco es como para centrar y ubicar un poco dónde va a estar la conversación. Quizás no va a ser tan técnica la parte de imagen y todo, pero la idea es que después en la sección de consulta ahí podemos profundizar en algunos de los temas. Cuando hablamos de biomarcadores, de hecho, si quisiéramos hablar en detalle toda la ruta de desarrollo, eh, de hecho no, es bastante compleja, bastante costoso, hay muchos elementos que coinciden, por lo tanto, la idea acá es resumir todo y poder concentrarnos en cosas más o menos, digamos, específicas para lo que es análisis de imágenes. Vamos a partir definiendo algunos conceptos que nos van a servir para después entender mejor el contexto. Vamos a ver qué es lo que son los biomarcadores de imagen, para qué sirven, cómo se utilizan, algunos ejemplos en los que he podido trabajar a lo largo de mi carrera, y dejar un poco después abierta la conversación para ver qué cosas, cómo podemos seguir avanzando en esto, aprovechando cada vez más las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Pero el tema de las definiciones son algunas definiciones más o menos claves que nos sirven para entender. Primero, un biomarcador es una característica que se mide para entender o para indicar un proceso biológico normal, de la función del cuerpo, por ejemplo, o para ver procesos patogénicos como enfermedades, para ver cómo están avanzando, cómo están la predisposición, para medir ese tipo de cosas, o para medir la respuesta a una intervención, para medir si un medicamento está haciendo el efecto que tiene que hacer, para ver si un tratamiento está causando el efecto que tiene que causar. Eso es un biomarcador, biomarker, que viene de biological marker. Eh, el universo de biomarcadores es súper amplio, tenemos biomarcadores de distintos tipos, pero hoy día nos vamos a concentrar en los de imágenes, ni siquiera en los de histopatología, sino que en los de imágenes in vivo, que se llaman, que es cuando se adquiere imágenes de personas que están, eh, digamos, en tiempo real, en el momento. ¿Ok? Eh, los criterios de valoración, o endpoint que se llaman en inglés, es un poco el objetivo de cualquier estudio clínico. La idea es entender cómo el paciente se siente, cómo funciona, cuál es la respuesta que tiene el paciente a una cierta intervención o a un cierto tratamiento. Generalmente la manera de medir esto es, si yo quiero saber cómo alguien se siente, lo más seguro es hacer una encuesta, hacer una pregunta, entender de la persona, saber cómo se siente, saber cómo funciona también. Necesito tener mediciones que sean claras para poder saber si la función que estoy midiendo está operando de manera adecuada. Y obviamente la supervivencia, que es digamos, más obvia. Ahora, estos, estos criterios, estas respuestas, no siempre yo las puedo tener, no siempre voy a tener de manera fácil la respuesta. Por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, el paracetamol, si yo quiero evaluar cómo el paracetamol está haciendo efecto, no puedo andar uno por uno preguntando cómo se sienten después. Por tanto, yo necesito tener alguna medición más indirecta que me permita saber que el tratamiento está haciendo el efecto. Y ahí es donde vienen los criterios de valoración subrogado, o surrogate endpoint, que lo que hacen es medir de manera indirecta, o antes utilizando herramientas que no están, digamos, validadas clínicamente, pero que están en proceso de validación. ¿Ya? Esa un poco es la idea de tener estos dos elementos, que es el criterio de valoración clínico y el criterio de valoración subrogado. Los biomarcadores por imagen generalmente son un tipo de criterio de valoración subrogado, en que en conjunto con el endpoint me dan la respuesta que yo estoy buscando a cierto tratamiento o a cierta nueva intervención que estamos desarrollando. Por el lado de los tipos de biomarcadores, se pueden clasificar de muchas maneras, pero lo que nos interesan para esta conversación un poco son los tres principales, que son los biomarcadores diagnósticos, de prognosis y predictivos. Los de diagnóstico, yo creo que muchos estamos familiarizados con ellos, y que son los que se utilizan, o que cuando vamos al médico nos manda a hacer exámenes. Esos generalmente son biomarcadores de diagnóstico para saber qué es lo que tengo.
Los de prognosis y predictivos son un poco más complejos y son, si bien aparecen acá diferenciados, pueden ser lo mismo. Yo puedo usar el mismo biomarcador para prognosis y para predicción. Prognosis se entiende como digamos, la estimación de una probabilidad de manera más objetiva de qué tan probable es que tenga una recurrencia, que después de la operación, por ejemplo, vuelva a recurrir el cáncer. Yo puedo saberlo eso de manera anticipada en el sentido de que es una estimación. Yo puedo decir que este tratamiento es adecuado porque, dada mi condición, dado mi perfil genético, dado, digamos, toda la batería de exámenes que se ha hecho, se puede estimar que la respuesta, la probabilidad de recurrencia, perdón, no va a ser cierta o no. Por el lado de los biomarcadores predictivos, es cómo, digamos, respondemos al tratamiento. Y eso es un poco menos objetivo que la prognosis y necesita tener algún control positivo. Yo necesito tener una comparación para poder saber si un voluntario sano responde de cierta manera al tratamiento. Yo puedo tener esa referencia para saber si respondo al tratamiento. Es una manera más simple de ver esto, la diferencia entre estos tres biomarcadores, que el diagnóstico nos informa qué es o qué grave es lo que tengo. El de prognosis informa los posibles resultados clínicos de la intervención o del tratamiento que se va a hacer. Y el predictivo indica el beneficio que voy a tener respecto del tratamiento. ¿Ya? Es un poco como les digo, esta es bastante como difusa la diferencia entre prognosis y predictivo en términos de biomarcadores. Y hay muchos que se usan para las dos. Depende del contexto, es cuando van a ser uno y cuando van a ser otro. Después están los biomarcadores de respuesta, que básicamente es la medición del efecto que va a tener una intervención. Y en ese sentido tenemos los farmacodinámicos, que lo que hacen es ver si el medicamento hace lo que tiene que hacer o no. No se mide el efecto que va a tener el medicamento, pero sí si ataca la lesión que estamos buscando que ataque. Y es como ver si funciona o no funciona en la lesión en particular. Y los criterios de valoración subrogados, que es otro tipo de biomarcador de respuesta, que lo que hace es medir de manera más indirecta la respuesta al tratamiento. Y algo en lo que también he trabajado es safety biomarkers, que son básicamente para monitorear el efecto que tiene una cierta intervención en la funcionalidad de la persona. En el caso de toxicología, por ejemplo, interesa mucho tener biomarcadores de función hepática para saber si el compuesto o el medicamento está afectando el hígado. De esta manera, la idea es poder saber anticipadamente si es que va a haber algún problema de toxicidad. Finalmente, los dos conceptos que es bueno, digamos, fijar es el concepto de reproducibilidad y repetibilidad, que es súper importante, sobre todo en el contexto de desarrollo de biomarcadores, porque lo que nos permite es garantizar en cierta manera que lo que estamos midiendo, independiente del contexto donde lo mide, siempre va a medir la misma cantidad. ¿Ya? Estamos hablando de un biomarcador que mide, por ejemplo, no sé, volumen de un órgano. La manera en que lo mido siempre va a ser la misma, va a ser consistente. No significa que el resultado va a ser el mismo, pero sí la manera de medirlo va a ser la misma. Por lo tanto, yo voy a poder comparar dos mediciones de igual a igual. Y eso es lo que yo busco con la reproducibilidad y la repetibilidad. Hacer experimentos que me permitan validar que bajo las mismas condiciones, en distintos settings, yo obtengo el mismo resultado o obtengo resultados comparables. O que corriendo los settings en distintas áreas, yo voy a tener con los mismos pacientes, voy a tener los resultados comparables. Cuando estaba en Manchester, hicimos un estudio para validar una técnica y lo que se hizo fue tener un grupo de voluntarios sanos y estos voluntarios sanos se llevaban los llevamos a distintos centros donde se les hacía el mismo examen pero con distintos equipos y después se comparaba la calidad de los datos para ver si se estaba midiendo exactamente lo mismo o no. De esa manera se busca con usar las mismas personas, se busca tratar de reducir la variabilidad producto de la diversidad genética que tienen distintas personas. Por lo tanto, eh, se busca en el fondo que aislar eso y dejar solamente la variabilidad técnica o tecnológica de lo que se está midiendo del método para poder entender cuál es la sensibilidad del método que se está desarrollando.
Este tema de reproducibilidad, repetibilidad, ha sido es bastante común en distintas áreas y para los que trabajan en áreas de Machine Learning, Deep Learning, les hace mucho sentido y es muy cercano a lo que es también precisión, exactitud, el recall, todos esos indicadores que me permiten caracterizar un modelo es muy similar a lo que ocurre acá con la reproducibilidad y repetibilidad. Lo que estoy buscando es tratar de entender cuál es la variabilidad de mi metodología y si esa variabilidad está dentro de los órdenes de magnitud que necesito medir para poder caracterizar la condición o la enfermedad que estoy midiendo. Porque si la variabilidad es mayor que el cambio que yo quiero medir, obviamente no me sirve. Entonces, lo que estoy buscando es caracterizar eso con este tipo de estudios. Para esto también ayuda mucho lo que es la ciencia abierta, en el fondo que cada vez se está haciendo más común y se está haciendo un llamado para replicar experimentos, porque se da mucho que hay publicaciones y que después se trata de replicar los experimentos y no dan los mismos resultados o los resultados no son consistentes. Y eso es por un tema de el diseño experimental tiene ciertas fallas que es necesario entenderlas y que a lo mejor no están indicadas en la publicación. Y hay, de hecho, distintas organizaciones que están haciendo campañas el área de resonancia magnética, ha hecho, digamos, workshops en base a reproducibilidad para incentivar a repetir experimentos, que un poco lo que valida todo este concepto de reproducibilidad. ¿Para qué usamos biomarcadores en settings de investigación y desarrollo? Nos permiten entender el mecanismo de las enfermedades y cómo funciona ciertos órganos y ciertos a nivel celular, a nivel molecular, cómo se comporta el cuerpo. Y apoyan también en el desarrollo de nuevos medicamentos, en el caso del área farmacéutica, o hacer seguimiento también a los distintos tratamientos. En el área clínica, en rutina clínica me refiero, se utilizan también biomarcadores para hacer screening, para hacer prevención de enfermedades, para entender el diagnóstico y ver los distintos grados de gravedad o seriedad que puede tener una condición. Por lo tanto, se usan de manera eh, constante en la clínica, digamos, un elemento clave. Y esto es una tabla que la uso y que la presentó uno de mis jefes en AstraZeneca alguna vez y la encuentro que clarifica súper bien el tema de los biomarcadores porque nos permite entender cuál es el valor de cada uno de ellos y cuándo conviene utilizarlo. Y esto un poco, si vemos, por ejemplo, lo que son fluidos corporales y las pruebas clínicas, vemos que son de bajo costo, son simples de realizar, son mínimamente invasivas y permiten seguimiento. Por lo tanto, es la primera línea de acción que va a tener un profesional de la salud y es lo que nos pasa cuando vamos al médico. O nos pide un examen de sangre, nos toma la presión o nos hace alguna prueba rápida que va a decir cómo estamos. Ahora, el problema de ello es que no es focalizado, entonces no va a decir, yo no voy a saber qué condición es la que tengo, pero voy a saber que tengo algo malo, que hay algo que no está bien, por lo tanto necesito hacer más estudios. Y ahí es donde entran los biomarcadores de tejido, por ejemplo, las biopsias y los de imágenes. La gracia de los de imágenes es que también son mínimamente invasivos y permiten seguimiento. El problema es que algunos de ellos no son tan simples o no son de tan bajo costo, pero el avance tecnológico está cada vez permitiendo que los equipos de imágenes, los escáneres, sean cada vez más asequibles y más portátiles y que permitan, a lo mejor en un futuro, llegar a un nivel comparativo con los biomarcadores más simples y de primera, digamos, de primera línea. Por el lado del análisis de imágenes, es importante entender que la cuantificación de imágenes, más que el análisis cualitativo, me permite a mí dar objetividad al análisis y poder decir que lo que estoy midiendo, quiero entender bien qué es lo que estoy midiendo y cuáles son los criterios para poder identificar lo que estoy midiendo. Vamos a ver un poco más en detalle cuál es la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Este es un reporte, de hecho, realmente no puedo dejar el científico que yo dentro. Este es un reporte que hicieron a mi hija cuando tuvo bronconeumonía en el 2019 y es un reporte estándar de radiología, pero claramente es lo que indica la diferencia entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Acá tengo subrayado lo que son, digamos, los adjetivos que se utilizan en la comunicación de estos informes.
Y lo que busca el análisis cuantitativo es darle un número, darle un valor a esos adjetivos para poder decir, sin necesidad de tener un sesgo propio de la medición manual, de poder saber qué se refiere con adecuadamente, cuál es el rango para decir que es adecuado, cuál es el rango para decir que una lesión es pequeña o es grande, cuáles son los signos que necesito identificar para saber que hay ocupación. Yo estoy hablando de la perspectiva ingenieril, que, o sea, yo no entiendo de anatomía, no entiendo, no sé interpretar la imagen, por lo tanto, si yo la veo, no sé a ciencia cierta qué es lo que hay. Pero claro, alguien experto sí lo va a saber. Tratamos de automatizar esto. Este tipo de adjetivos necesitamos, de alguna manera, cuantificarlo. Y eso es un poco lo que buscamos con el trabajo que estamos haciendo con Nasib en Australia, y que es entender y cuantificar el tamaño del tumor y el efecto que está teniendo en el comportamiento después del tratamiento, en base a no solamente caracterizar digamos, la apariencia física del tamaño del tumor, sino que ver también cómo se comporta frente al, por ejemplo, al medio de contraste, y ver la funcionalidad del tumor. Si es que el tumor está, cuáles son las áreas que están activas, cuáles son las áreas que están menos activas, cuáles son las que tienen más vascularidad, las que tienen menos vascularidad, de tal manera de poder hacer una comparación antes y después del tratamiento. Un poco es la idea. Finalmente llegamos a la definición de un biomarcador cuantitativo de imagen, que lo que hace es definir el proceso biológico en base a esta característica que se mide a través de imágenes. Esa es la diferencia con los biomarcadores estándares. La verdad es que hay muchas organizaciones que están trabajando para estandarizar, porque la clave de esto es estandarizar, entender bien los protocolos que hay para la adquisición y procesamiento de datos, de tal manera de poder saber que siempre se está haciendo lo mismo y que se está garantizando que se haga lo mismo. La gracia de esta área es que es interdisciplinaria por naturaleza, que uno trabaja con distintas áreas no solamente la parte de ingeniería, sino que la parte de medicina, la parte clínica, la parte biológica, la parte de laboratorio. Es como bastante interesante, ¿ya? Por ese lado, una de las motivaciones que tuve para ingresar. Ahora, yendo de lleno a uno de los ejemplos, esto es un desarrollo que hicimos cuando estaba en AstraZeneca, y lo que buscábamos acá era, por el lado del área de toxicología, lo que querían era tener biomarcadores de daño hepático, marcadores anticipados. Entonces lo que hacíamos acá era inyectar un agente de contraste, adquirir la imagen, y lo que se hace después es, en el fondo, la intensidad del píxel, como varía en el tiempo, lo que tenemos acá es el eje de tiempo y acá es la intensidad del píxel. Para el caso en el que el sujeto que se estaba bajo examen se le dio una dosis muy baja del agente, del medicamento, la función hepática se veía normal, porque llegaba el contraste, subía y bajaba por eliminación hepática. Pero en el caso en que la dosis aumentaba, se veía que empezaba a bloquearse tanto la entrada del contraste como la salida se empezaba a hacer más lenta. Y en el caso extremo, la entrada se limitaba bastante, pero se empezaba a acumular. No había una eliminación. Esta curva se parametriza y se deriva un modelo que se compara después con histopatología. Y eso nos da un set de indicadores que podemos decir que, en base a la imagen, yo puedo interpretar qué es lo que está pasando con el hígado. Después este estudio fue un estudio preliminar que después se juntó con otros estudios más y generó un consorcio de investigación para poder desarrollar esto más con otras empresas farmacéuticas, universidades, y creo que todavía sigue y hasta el 2025 creo que. Y lo que están haciendo es estandarizar el protocolo de adquisición y el método de análisis. Eh, Como les decía, para el tema de los biomarcadores, la validación es clave. Es clave en el sentido que la idea es que el biomarcador esté validado técnicamente para poder ser aplicado en la clínica en la ruta crítica del diagnóstico, para hacer el manejo, digamos, el seguimiento de pacientes. La idea es que esto esté validado completamente, que no haya espacio para ambigüedades en la medición que se hace, y entender que lo que estoy midiendo es totalmente relacionado con la condición. Las herramientas tecnológicas también nos permiten que ya esto se esté automatizando y yo puedo hacer prediagnósticos en base a mi perfil. Yo puedo llenar esto y ver si tengo eh, cuál es mi, digamos, predisposición para sufrir alguna de estas enfermedades. Voy a ir un poco más rápido para el tiempo, pero
en el tema del desarrollo de biomarcadores, oncología ha sido como uno de los que impulsa todo el desarrollo de biomarcadores de imagen, porque se ve la prevalencia en el tema de oncología y por la cantidad de personas que se ven afectadas. Entonces, dentro del desarrollo existen dos, digamos, capas principales entre lo que es el laboratorio y lo que es evaluación clínica y lo que es validación clínica. Y cuando desarrollamos estos biomarcadores, una vez que ya se validan a nivel de laboratorio, pasan a ser una herramienta de investigación que, si bien no se puede ocupar en la rutina clínica, sí se puede ocupar en otros centros para empezar a hacer, a generar más datos, a acumular más datos para poder tener la evidencia necesaria para que después sea una herramienta de toma de decisiones. Es un poco el objetivo que se busca con este avance, de primero tratar de responder una pregunta, ver si funciona y después ir hacia lo siguiente, ir avanzando para poder tener tanto la diversidad genética que se necesita para poder validarlo, como también la diversidad tecnológica para poder decir que independiente de el equipo con que yo lo mida, el análisis va siempre a conducir a la misma respuesta. Y en términos de la ruta de desarrollo, básicamente partimos desde las preguntas iniciales, tenemos después la factibilidad técnica y ahí es donde el área mía, por ejemplo, el área más de ingeniería, cae porque ayudamos con todo el tema de desarrollo de la tecnología, desarrollo de software, validación, todo a nivel técnico para poder después tener una herramienta que es confiable y que nos permite ir a la validación clínica. Después pasamos al tema de clasificación, cuando ya tenemos los datos suficientes para poder decir que este biomarcador sí es utilizable en la clínica para poder medir una característica específica. En términos de las interacciones que hay, también existe desde el comienzo, la idea es que sea un trabajo interdisciplinario para poder ir combinándolo y poder ir entendiendo y dando la validez necesaria para poder saber que lo que efectivamente estoy midiendo es algo que va a tener utilidad clínica. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca al final de manera eh, global con todo este desarrollo. Entender que el desarrollo que se está haciendo va a tener una utilidad clínica. ¿Ya? En la validación técnica, obviamente, el fuerte acá es el tema de control de calidad, aseguramiento de calidad, tanto a nivel de adquisición como a nivel de análisis, para poder saber que es reproducible, que es válido en distintos settings. Después ya la validación clínica, digamos, son estudios clínicos más grandes, que son ya multinacionales, que la idea acá es tener trabajo colaborativo con distintas instituciones para poder validar esto en distintos settings, con distintos grupos de pacientes. Y finalmente, vamos al tema de calificación, cuando ya lo que hacemos es ir ya con toda esta evidencia que tenemos, evidencia clínica, y validarlo como efectivamente una herramienta utilizable en la clínica. Y ya una vez que ya está aprobado, viene ya lo que es un poco el monitoreo y el ciclo de vida del biomarcador. Volviendo un poco al ejemplo que les mostraba anteriormente, acá un poco la lógica fue conversar con la gente de toxicología, saber que había un problema. Por nuestro lado, había un agente de contraste que estaba recién aprobado en la clínica y que era para función hepática, estaba diseñado para medir función hepática. Por lo tanto, la pregunta que surgió fue esa, si podemos ocupar este agente para caracterizar la función hepática. Existía un modelo matemático que estaba definido para la interacción del agente contraste y en base a ese modelo lo simplificamos y desarrollamos el modelo que nos permitió, utilizando, digamos, la serie de tiempo derivada de las imágenes y poder parametrizar estas curvas y poder saber cómo se correlacionaba esto con histopatología y poder decir que el biomarcador por imagen es equivalente a lo que se estaba midiendo con histopatología. Después, cuando estaba en esta empresa de desarrollo de software, lo que trabajábamos era en imágenes pulmonares, y acá un poco lo que también buscábamos era implementar un modelo que ya estaba publicado, implementarlo a nivel de resonadores clínicos, sin tener que modificar el software de los resonadores y validarlo en distintos settings. Y ahí es donde andábamos con nuestro grupo de voluntarios recorriendo estos distintos equipos para poder validar la técnica de pulmón. Y acá básicamente lo que utilizábamos era, en vez de inyectar un medio de contraste, lo que se le daba al paciente era 100% oxígeno y ese cambio en oxígeno hace un cambio en la señal de los pulmones y esa señal
se parametriza de manera similar a como se hizo con el tema del hígado, pero acá lo que se veía era oxigenación en el pulmón. Y eso nos permitía identificar, por ejemplo, la respuesta al tratamiento para el caso de pacientes con asma o con el caso de fibrosis pulmonar. También, este trabajo junto con otros fueron la base para este consorcio de distintas empresas que están trabajando en la validación de estos biomarcadores para uso clínico, para poder detectar de manera anticipada efectos adversos producto de los medicamentos. Y en lo que estoy trabajando ahora es el desarrollo de un software para analizar imágenes de cáncer de mama para poder caracterizar la respuesta de los tumores ante tratamiento de radioterapia. Porque mucha investigación se ha hecho y se ha validado bastante métodos de análisis para la respuesta a quimioterapia. Porque para esto se ocupa, generalmente para cáncer con imágenes, se usa el criterio RECIST, que lo que hace es medir el volumen y ver si el tratamiento hace que el tumor se achique o no. En el caso de quimioterapia, eso tiene sentido porque la quimioterapia hace que el tumor se vaya achicando hasta que desaparece, pero en el caso de radioterapia, se produce un fenómeno que después del tratamiento, inmediatamente después, se produce inflamación del tumor. Por lo tanto, el criterio RECIST pierde validez en ese caso. Entonces, lo que se está buscando acá es evaluar si la funcionalidad del tumor, en base a cómo toma el agente de contraste, tiene algún efecto que podamos decir anticipadamente el efecto que está teniendo la radioterapia, junto con los marcadores, digamos, estándar de volumétricos y de medición. Entonces, acá tenemos un protocolo de adquisición definido, los datos vienen directos desde el hospital y el trabajo mío es desarrollar esta análisis pipeline que básicamente es desde que llegan las imágenes al servidor y se hace el preprocesamiento para ver el control de calidad de la imagen, asegurarse que no haya demasiado ruido en la imagen, correcciones propias de la adquisición y después hacer el alineamiento de las imágenes, porque obviamente por la respiración, el cardíaco, el movimiento cardíaco se pierde eso, y hacer después al algoritmo de análisis que básicamente es estimar el porcentaje de píxeles que responde al agente de contraste para saber cuáles están activos y cuáles no, y de esa manera caracterizar el tumor. Todo esto está programado en software de código abierto, estoy usando Slicer, el backend es en Python, por lo tanto tiene una flexibilidad gigantesca para poder hacer distintas cosas, probar distintas cosas, pero esto es como la prueba de concepto para decir esto funciona y después ya hacer todo el trabajo si queremos buscar la validación clínica de este método de análisis. En ese sentido, la gracia de usar herramientas de software libre me permite escalar y probar cosas de manera relativamente simple. Y los avances tecnológicos en el fondo están permitiendo que cada vez más este desarrollo sean más asequibles. Por un lado, vamos a tener acceso a mayor eficiencia de procesamiento. Cuando yo estaba en la universidad, en 2004, 2005, teníamos que dejar los algoritmos corriendo y volver al día siguiente o después de un par de días. Hoy en día puedo hacer ese análisis en un par de segundos, cosa que me puedo enfocar en cosas, en preguntas más complejas del fondo para poder entender qué es lo que está pasando con el análisis. Intencionalmente acá dejé fuera lo que era Machine Learning, Deep Learning, porque efectivamente yo creo que hay un espacio de aplicación grande acá, pero tenemos que entender bien cómo, porque el tema médico, el desbalance de datos, hace que los modelos tradicionales de Machine Learning posiblemente no sean los más adecuados, por lo tanto tenemos que buscar dónde cae de mejor manera que esta automatización nos pueda ayudar. Yo creo que hay montones de áreas dentro de este desarrollo que se pueden utilizar y por lo mismo es un tema interesante que se debería considerar. Eh, También hay iniciativas a nivel global por el tema de ciencia abierta, de reproducibilidad, de compartir datos. Yo creo que eso está permitiendo que el avance del desarrollo de biomarcadores sea cada vez más eficiente y sea más rápido, que cuando tengamos efectivamente más opciones de tratamiento, sobre todo a condiciones que están siendo cada vez más prevalentes, como el caso de oncología. En resumen, vimos las definiciones básicas de biomarcadores, vimos así
bastante general, de manera bastante general, el ciclo de desarrollo de estos biomarcadores y dónde la parte técnica caemos bien todo lo que es el desarrollo de software, el monitoreo que se puede realizar por el lado nuestro y por el lado clínico, y cómo deberíamos interactuar para poder desarrollar esto de mejor manera. Existen ya algunas iniciativas que han permitido el avance de estos biomarcadores y que son referencia a nivel mundial para utilizarlas dentro del desarrollo. Las herramientas de software libre obviamente han sido una ventaja que nos permite sacar el mayor partido a este desarrollo. Y por lo mismo, o sea, me gustaría dejar abierta la pregunta, eh, que yo creo que tenemos las condiciones, tenemos el conocimiento, tenemos el expertise, tenemos las redes de contacto para, no sé, de repente pensar en una alianza a nivel latinoamericano de desarrollo de biomarcadores, que sería, yo creo, bastante interesante poder explorar, porque creo que tenemos potencial, sobre todo aprovechando la diversidad genética que hay en Latinoamérica. Yo creo que se vería bastante beneficiada con una iniciativa de ese tipo. Así que dejo abierta la pregunta. Agradecer por la atención, les pido disculpas lo rápido, pero es demasiada información, así que yo creo que es mejor que dejemos abiertas las preguntas y discutamos en base a lo que los intereses de cada uno para poder ver dónde profundizamos más estos detalles. No quiero antes, sin agradecer a mi voluntaria Sana de preferencia, que me facilitó sus imágenes de pulmón, y dar las gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, José. Muy interesante tu charla y buena pregunta finalmente, ¿ah? Muy buena. Es un poco, digamos, el espíritu de estas sesiones de difusión, también acercarnos, conocernos, saber cuáles son los puntos de intersección no vacíos. Y efectivamente hay un grupo no menor, digamos, hay una masa crítica en Latinoamérica que puede aportar a todos estos elementos que tú presentaste en esta escalera de cosas para Ujú. poder generar un producto final. Así que me parece muy, muy bueno la reflexión final, poder conversar un poco de eso. Si gusta, después podemos seguir avanzando para tratar de postular a algo, digamos, a nivel latinoamericano independiente en diversos países, puede ser, o también puede ser alguna iniciativa, yo no sé, también como tú manejas la parte privada, también puede ser algo en esa línea. Te puedo brindar algunos contactos que manejo de personas que están trabajando en los distintos tópicos que mencionas. Así que eso es muy positivo. Mira, han habido hartas preguntas. Al principio yo Ah, partí ujú, escribiendo algunas, pero que fuiste contestando en la medida ujú. que me llamó mucho la atención eso que, bueno, pero voy a ir en orden, voy a ir en orden. Eh, primero, ¿conoces casos de venta de tecnología basada en IA a hospitales u otras entidades del área de salud? ¿Qué nos Sí, o puedes sea, comentar de eso? sí, de hecho, hay software que se están comercializando en España. Hay varias empresas que tienen software bastante avanzado en el tema de reportería, sobre todo, y que hacen análisis para epilepsia, diagnóstico de epilepsia, utilizando PET, la técnica de imágenes de medicina nuclear, con reportes que salen prácticamente automatizados. Ahora, la gracia de esto es que efectivamente el tema de IA, lo que acá se hace es que siempre son herramientas de apoyo, o sea, nunca se traspasa la responsabilidad al software. Y eso es importante destacar porque generalmente hay como reticencia, sobre todo por el lado médico, clínico, que la decisión nunca va a quedar en manos que no son de profesionales clínicos. Y la gracia de estos software es que entregan el reporte, pero en ningún caso hacen un diagnóstico. Entregan el reporte con datos cuantitativos y entregan, este es el análisis, este es el resultado, aquí están las imágenes, esto es los puntos que aparecen más, digamos, los puntos calientes en la imagen, o este es el tamaño de la lesión, pero en ningún caso hace un diagnóstico, y en ese sentido, y por eso han tenido éxito. O sea, por eso ya hay muchos de estos software están validados por la FDA, se comercializan en hospitales, se utilizan, pero también, digamos, el tema de la validación es que se valida para una aplicación específica, bastante acotada. O sea, lo que se valida en la FDA es
el uso para cierto tipo de pacientes, para cierto tipo de diagnósticos, para cierto tipo de condiciones, bajo ciertas condiciones de análisis. Entonces, eh, se requiere un protocolo bastante estricto eh, para poder comercializarlo y eso es caro y cuesta, pero claro, estas empresas han hecho ese trabajo y están ya a nivel de comercialización, pero enfocándose en una sola y después se van agregando módulos. Lo que ha pasado en estos softwares es que parten con una aplicación específica y después se agregan módulos, por ejemplo, primero epilepsia, después Alzheimer, después esta condición, después demencia. Entonces, de a poco se van agregando módulos porque ya digamos, el esqueleto principal ya está validado. Entonces se le va agregando la nueva funcionalidad, que es, digamos, el contraejemplo que hay con las herramientas de software libre. Por ejemplo, el software que yo ocupo, Slicers 3D, ese no está validado, por lo tanto, cualquier cosa que yo haga ahí no lo voy a poder validar, ¿ya? Pero sí me va a dar la evidencia necesaria para poder desarrollar por mi lado, si es que se ve que hay un potencial modelo de negocio por ahí. Por eso que mencionaste que utilizabas toda esta estructura para tener información preliminar, como resultados preliminares. Exacto, claro. Mm. Y en el caso de la colaboración que estamos haciendo con Australia, ellos también están en un proyecto de investigación, por lo tanto, no es problema utilizar estas herramientas porque es con un fin de investigación, de publicación, de poder difundir la información y no hay un tema ahí de uso clínico. Esa es la diferencia. Ok, súper interesante. Vamos, siguiente, dice, habla Ignacio, dice, soy alumno de ingeniería eléctrica de pregrado. En base a tu experiencia en AstraZeneca, ¿cómo se podría mejorar en Chile los estudios interdisciplinarios y cómo lo manejan en la industria? Ya que en las investigaciones que he participado ha sido la parte más difícil, a mi parecer. Sí, bueno, eso es, o sea, yo creo que nadie lo tiene resuelto. Y de hecho, cuando yo estaba en AstraZeneca también había una suerte de silos y también se conversaba eso y se hacían talleres y cosas. Pero igual, o sea, inconscientemente uno empieza como a aislarse un poco. Pero yo creo que al final el liderazgo es el que, esto viene de arriba, tiene que partir de un liderazgo que esté internalizado en tema de la interdisciplinariedad, entender que las habilidades son complementarias. Yo creo que eso es lo que de repente cuesta, o sea, entender por el lado clínico que hay cosas técnicas que los expertos en tecnología las manejan mejor y por el lado técnico también, entender que la parte clínica, alguien con una experiencia clínica la maneja mucho mejor. O sea, yo sí desarrollo un algoritmo. Lo que pasa muchas veces es que uno empieza a desarrollar algoritmos y las imágenes ya le quedan súper bonitas, pero después lo ve un radiólogo y dice, no me sirve. ¿Ya? Nos pasó con los desarrollos de software, de repente uno hacía, implementaba el modelo y todo, pero el modelo era complejo, era un modelo complejo que costaba entender cuál era el parámetro fisiológico que se estaba moviendo, que se estaba midiendo. Llegábamos de un médico y le decíamos, mira, esto mide esto. Ya me decía, pero a mí no me sirve medir eso. Yo igual le voy a dar un inhalador como medicamento, por lo tanto no me interesa tener la información a nivel regional del pulmón, por ejemplo. Yo al final igual lo que voy a medir es la función global porque me interesa saber si respira bien o no, independiente si lo hace con medio pulmón o no. Entonces, ese tipo de cosas se puede manejar si hay un liderazgo a nivel de proyecto que efectivamente tenga la interdisciplinariedad dentro del core del setting. Entonces, yo creo que eso está cambiando, yo creo que está cambiando y las carreras están cada vez siendo más interdisciplinarias en ese sentido. O sea que, eh, no sé, por el lado mío del área de ingeniería eléctrica, siempre el área de biomedicina, como siempre ha estado bien cercano a la ingeniería eléctrica, es relativamente fácil que sea interdisciplinario. Pero también la ingeniería eléctrica más dura es como también más aislada, entonces cuesta por ese lado. Ujú. Lamentablemente no tengo la respuesta, pero yo creo que es algo que hay que aprender a convivir con ello. Ya, diste hartas luces, sí. Mira, yo me voy hice algunas preguntas por ahí, pero no las voy a saltar. La voy a cambiar por otra muy simple, a partir de lo que ya estás diciendo. Es, para ti, ese líder tendría que ser más bien del área de clínica o del área tecnológica. No, yo creo que no, o sea, independiente del área, yo creo que un liderazgo que entienda cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las áreas va a manejar porque, por ejemplo, yo en AstraZeneca tuve jefes que eran del área clínica y que eran del área más técnica.
Y en ambos casos trabajábamos bien porque entendían esa parte, entendían que era necesario tener gente del área clínica y gente del área técnica trabajando en conjunto. Lo otro que también, claro, yo no estudié en Inglaterra, pero sí, bueno, entre mis compañeros de trabajo había muchos que eran de egresados, y claro, la interdisciplinariedad ya está más avanzada por el lado en que existe la carrera de física médica, por ejemplo, y en ese sentido ya hacen, digamos, el posgrado lo hacen en un hospital, entonces ya están con ese, digamos, con ese switch de trabajar de manera interdisciplinaria. Quizás esa Ok. a lo mejor puede ser Mm. una buena opción, el hecho de hacer, por ejemplo, internados en el área de ingeniería, hacerlos en un hospital, ¿no? Hacer prácticas en un hospital, hacer investigación en conjunto. Yo creo que ese es como... Estas asociaciones, por ejemplo, esta asociación de reconocimiento de patrones, el área de resonancia magnética, son organizaciones que permiten esa multidisciplinariedad. Mm. Interesante. Mira, Ignacio también preguntó lo siguiente: ¿cómo generar aumento de datos que sean válidos para la clínica? ¿Tienes experiencia trabajando con aumentación de datos? Sí, lo que pasa es que, pero lo he hecho en áreas más industriales. Lo que pasa es que con el área clínica hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso porque las patologías de repente se manifiestan de maneras muy distintas entre sí. Entonces, por mucho que yo haga aumento de datos, si no logro replicar esa variedad, no me va a servir de mucho, simplemente voy a tener más datos que van a ser de lo mismo. Porque el desbalance no es presencia-ausencia, el desbalance se refiere a que las características o fenotípicas, por ejemplo, en el caso de oncología, son muy variadas. Entonces, aunque yo tenga 1000 pacientes con un diagnóstico de cáncer, esos 1000 pacientes puede que tengan variaciones entre ellos, por lo tanto, al final voy a tener varios grupos y cada uno de ellos con características muy distintas. Mm. Entonces, ese es el problema, más que el hecho de que sean pocos datos, es la variabilidad que hay dentro del mismo set de datos. O sea, el espacio de búsqueda es muy alto. Exacto, exacto. Mm. Y es lo que pasa, que muchas veces pasa tanto con los medicamentos como los biomarcadores, que en la fase 3 o en la fase 4 de los ensayos clínicos, cuando ya están a nivel global, se empiezan a ver los efectos adversos. No es porque estén mal diseñados los estudios anteriores, sino que simplemente los efectos adversos son uno de un millón, por ejemplo. Por lo tanto, yo necesito tener 1 millón de muestras para poder tener un caso. Entonces, claro, eso hace que sea costoso y que sea difícil. Por eso, en el caso de la función hepática, les interesaba poder anticipar lo que más se pudiera los efectos adversos para poder cortar el desarrollo en un tiempo adecuado para no tener que esperar a hacer los ensayos clínicos para decir que chuta, este medicamento tiene efectos adversos. Ok. Ok, mira, Sergio nos pregunta lo siguiente, dice: ¿cómo ha sido la recepción de los médicos frente al uso de esta tecnología? Claro, es que depende mucho cómo uno la presenta, porque ya, en el fondo ya, la gracia de esta tecnología es que ayuda y simplifica los procesos, pero no reemplaza al profesional médico. Y eso yo creo que es súper importante destacarlo, porque en cualquier área, lo que está pasando hoy en día en la industria, cuando hablan de industria 4.0 también, dicen cuántos trabajos se van a eliminar. Claro, se van a eliminar ciertos trabajos, pero hay otros que se van a reinventar. En el caso de la tecnología aplicada a la medicina, mi visión es, por ejemplo, que la tecnología me permite a mí, digamos, identificar los casos normales de manera, de hecho, está donde mejor calza todo esto de automatización. Yo siempre insisto que es en la detección de casos normales. En el fondo me puede a mí liberar una carga para decir, todos estos casos son normales, listo, normal, normal, y yo me quedo con los casos complejos. Y yo como profesional de la salud voy a saber manejar de mejor manera esos casos complejos que cualquier algoritmo, pero voy a tener el tiempo y la disponibilidad digamos, la concentración para enfocarme en esos casos complejos. Entonces yo creo que la recepción puede ser mejor si uno efectivamente muestra eso, más que decir que es una herramienta tecnológica que va a, que va a automatizar el análisis, porque lo que va a automatizar es el proceso de decisión, pero el proceso de decisión de lo que es normal.
Entonces, es un poco lo que mi visión de cómo se debería ofrecer presentar esta tecnología al área médica para que tenga una buena recepción. Pues claro, o sea, en el pasado se ha visto que la recepción no es muy buena. Ahora hay ejemplos de estos mismos software que decíamos que son aprobados por la FDA. La recepción ha sido bastante buena por lo mismo, porque entregan una calidad de un reporte bastante buena que es útil para el médico, para tomar decisiones adecuadas. Entonces, en ese sentido, yo creo que va por ahí. Ok, ya, estamos más o menos en la hora. Tengo una Ya. última pregunta, José. Ujú. ¿Qué pasa con el tema de los datos? ¿Cómo podemos trabajar con datos de personas? ¿Cómo nos arreglamos para procesar datos de seres humanos? Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso del trabajo que estoy haciendo con Australia, la gracia de las imágenes que vienen en el estándar DICOM y ahí vienen completamente anonimizadas. Entonces yo me aseguro que vienen anonimizadas desde allá. Entonces, claro, es responsabilidad mía y responsabilidad de la contraparte de investigación asegurarnos de que eso pase, pero hoy en día las herramientas de software me permiten garantizar esa anonimización de datos. El punto es que, claro, la seguridad de los datos, que no se me vayan a perder los datos y todo, igual, o sea, igual siempre está esa complicación y parte de la certificación o de la validación clínica va por el lado de seguridad. De repente, los software que están validados por la FDA garantizan esa anonimización y seguridad de los datos. Hoy en día también el aprendizaje federado es algo que debería también considerarse para el tema clínico, porque favorece esa anonimización y no necesita que yo saque los datos, sino que yo envío el modelo a cada uno de los centros y se reentrena con esos datos. Entonces no hay también problemas de transmisión. Entonces yo creo que esas cosas sí son importantes y es clave, sí, es importante el tema de seguridad. Interesante, José. Muchas gracias. Por ahí en el chat te están mandando muchos saludos y agradeciendo la charla. Rodrigo Saavedra, M. Fuentes, te están dando las gracias. Y también, en nombre de la asociación, te agradecemos el tiempo que diste. Se me pasó volando el tiempo realmente. Muy buen expositor, ¿eh? Creo que Gracias. supiste reducir la complejidad de una manera adecuada. Bueno, te mando un abrazo y también al público presente y después pueden encontrar esta y otras charlas en YouTube y si sacaron su ticket en Eventbrite, entonces pueden recibir notificaciones para futuras charlas también tan interesantes como la que nos presentaste, José. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a Ya, ustedes, pues. Y bueno, hay cualquier cosa, estamos en contacto, pues. Un gusto. ya, que estén muy bien. Igual, Saludos. Nos vemos. gracias. Chao. Chao, chao.